A continuación nos va a hablar el compañero Quevedo, gran hacedor de asados, por cierto, detalle importante para tener en cuenta en época electoral, que nos va a hablar sobre desarrollos de la soberanía, desafíos del desarrollo y la soberanía en materia cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, es un gran placer estar acá en esta sala en la cual ya hemos estado en otras ocasiones, convocados por el compañero Agustín Rossi y todo su equipo que nos han invitado siempre a traer debates que son los de hoy y que serán seguramente los del futuro. Yo quiero traer este tema de la soberanía y del desarrollo ligado al tema de la cultura. En primer lugar, porque creo que tanto el concepto de soberanía como el de desarrollo se relacionan muy directamente con el campo de la cultura. Hemos vivido en los últimos años momentos extraordinarios en materia de cultura. En primer lugar, porque pusimos en cuestión el concepto mismo de cultura y una idea de cultura que habíamos perdido y que tiene mucho que ver con relacionar la cultura con el campo de la soberanía, de nuestra soberanía lingüística, de nuestra soberanía en materia de capacidad de contar nuestras propias historias, de desarrollar nuestra propia identidad en ese campo estratégico que es el campo de la cultura. Y también en materia de desarrollo, porque recién Mercedes decía la importancia que tiene reponer al Estado en el campo de la economía y lo que fueron estos 12 años de experiencia de tener un Estado activo en ese campo. Bueno, yo diría que si hay algo que caracteriza desde el punto de vista del territorio cultural a estos últimos 12 años es la acción del Estado en ese campo. Y de un Estado que se comprometió no solamente con la recuperación de nuestras culturas originarias, la recuperación de nuestras lenguas, la recuperación de nuestros derechos, sino que además de un Estado que sabe que en ese territorio es un territorio de conflictos por nuestra identidad, de conflictos por decir nosotros mismos quiénes somos. Y ha habido en ese sentido una enorme cantidad de iniciativas que nos han identificado en estos últimos 12 años, que van desde un paquete de legislación donde, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una demostración de lo estratégico que es ese lugar y por qué es necesario dar batalla allí también, pero también de múltiples iniciativas, como fue crear nuevas señales de televisión, nuevos formatos de la televisión, nuevas formas de narrar en el mundo audiovisual, y que eso involucró, por ejemplo, la iniciativa que se tomó muy tempranamente, que la tomó el compañero Daniel Filmus en el Ministerio de Educación con el canal Encuentro, pero luego de eso una política muy activa en materia de televisión pública, muy activa en materia de audiovisual, muy activa en materia de cine, muy activa en materia de desarrollo de talentos y de capacidades en Argentina en este campo. Y digo que esto se relaciona con la soberanía porque el territorio de la cultura, y lo hemos vivido en estos últimos años, en estos últimos meses incluso, con lo que ha sido el accionar de los fondos buitres, en ese territorio de la cultura el capital financiero también ha obrado y también ha desarrollado sus estrategias y también ha tenido una intervención directa en materia de compra de medios y de lo que ha sido la agresiva campaña que han desarrollado en el campo de los medios. ¿Por qué? Porque saben que la batalla por el sentido de lo que está viviendo América Latina y de lo que está viviendo Argentina se da en el campo de la cultura. Y ese territorio que aparece muchas veces ligado al entretenimiento o a la información también es un territorio ligado a la defensa de nuestros intereses y de nuestra identidad y de nuestra palabra propia. Por eso la cultura tiene mucho que ver con este campo de la soberanía y tiene mucho que ver con el destino que nosotros estemos dispuestos a darle a las palabras en nuestra América. Esa vinculación con soberanía también, digo, se vincula directamente con el campo del desarrollo. ¿Por qué? Porque la Argentina en materia de cultura y de medios
ha sido un país absolutamente pionero. Lo fuimos con la radio, lo fuimos con el campo de la televisión, lo fuimos en el campo del cine. La industria cinematográfica que desarrolló Argentina en la década de los 40 y 50 fue estratégica. Lo fuimos en el campo editorial. Estamos orgullosos de lo que fue la industria editorial argentina en la primera mitad del siglo XX y sobre todo hasta los años 60 y 70. Pero luego vivimos años muy duros de acción también política de las corporaciones, de la concentración del capital en materia cultural, de la transnacionalización de nuestros medios, y en ese territorio también hubo una batalla muy grande que en estos últimos años, luego de lo que hizo el neoliberalismo en Argentina en materia cultural, hemos logrado revertir. Tenemos hoy un mundo audiovisual del cual nos podemos sentir orgullosos. Argentina es exportadora de formatos y de contenidos y de palabras en el campo audiovisual. Tenemos un cine del cual nos sentimos orgullosos, tenemos un desarrollo en el campo de las letras. O sea, la Argentina ha logrado revertir algo que se nos impuso en los años 90 y que hoy sabemos que eso se ganó porque hubo políticas públicas y porque hubo políticas decididas en este campo. Yo creo que hoy los grandes medios han invisibilizado, por ejemplo, un debate que se está dando en Argentina a partir de la iniciativa del Ministerio de Cultura, que tiene que ver con tener una ley federal de las culturas, ¿no? Recién Mercedes mencionaba a García Linera, y yo diría que si hay un país que ha redefinido su perfil cultural en estos últimos años ha sido Bolivia, y que ha definido que su ministerio no se llama de cultura, sino de las culturas. Es decir, de poder incorporar las voces de los pueblos originarios y toda la multiplicidad de voces que hay en un territorio. Entonces, la soberanía y el desarrollo son dos conceptos que están muy íntimamente ligados al campo de la cultura. Creo que los años que vienen van a ser también años difíciles en este territorio porque la transnacionalización y las grandes corporaciones y sus aliados locales no van a dejar de actuar para que nosotros perdamos la palabra. Entonces el campo de la cultura tiene este desafío, sumarse a la defensa de nuestra soberanía y sumarse a un proyecto de desarrollo nacional y popular donde la cultura, la producción del sentido, la preservación de nuestras lenguas, la creación de una palabra propia es tan estratégica como tener más dólares en el Banco Central. Gracias.